Un millonario humilló a su esposa y llevó a su amante a una gala. Pero lo que ella hizo lo dejó en ruina. El sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana fina resonaba en el comedor de la mansión Montenegro. A pesar del lujo que la rodeaba, Victoria sentía el peso de su soledad. Frente a ella, Ignacio Montenegro revisaba su teléfono sin siquiera levantar la vista. Su esposo. El hombre con quien había jurado compartir su vida, pero que en realidad nunca la había mirado con amor. Para él, ella no era más que una carga, un compromiso adquirido por conveniencia, un rostro bonito que debía ocupar el puesto de esposa mientras él disfrutaba de su vida sin restricciones. Desde el principio, Ignacio nunca ocultó su desdén. Hijo de una de las familias más poderosas del país, se casó con Victoria solo porque su padre así lo dispuso. Para el viejo Arturo Montenegro, una esposa humilde pero de buena reputación aseguraba la imagen intachable de la familia. A Ignacio nunca le importó lo que su padre pensara, pero en aquel momento, casarse con Victoria fue el camino más fácil para heredar la empresa. Una vez con el poder en sus manos, dejó de fingir. La ignoraba en público, la menospreciaba en privado y, cuando se aburría, encontraba maneras de humillarla. ¿Cuánto más piensas aguantar esto?, preguntó Clara, su única amiga y confidente, una tarde mientras tomaban café en el invernadero de la mansión. Victoria sonrió con tristeza. Durante años, había intentado ganarse el respeto de Ignacio, pero ahora entendía que eso nunca sucedería. Él no la veía como una compañera, sino como un objeto prescindible. Sin embargo, lo que Ignacio no sabía era que ella no era la misma mujer sumisa que había sido al inicio. Algo dentro de ella había cambiado, y ahora tenía un plan. La confirmación de sus sospechas llegó aquella noche. «No olvides la gala de esta noche, querida», dijo Ignacio con una sonrisa burlona mientras se ajustaba el reloj de oro en la muñeca. Era la primera vez en años que le dirigía la palabra con un tono que no fuera de desprecio. Victoria sintió una punzada de alerta. «Por supuesto», respondió con calma, ocultando su inquietud. Lo que no esperaba era lo que vino después. «Por cierto, te sugiero que uses algo discreto. No queremos opacar a mi invitada especial», dijo con una risa seca antes de salir del comedor. Victoria apretó el borde de la mesa. No necesitaba más explicaciones. Ignacio iba a llevar a su amante a la gala, el evento más importante del año, frente a todos, sin importar el escándalo que eso generaría. Pero lo que él no sabía era que ella también tenía preparada su propia sorpresa. Horas después, cuando la limusina de la familia Montenegro llegó al gran salón donde se celebraba la gala, Victoria descendió con una elegancia serena. Había escogido un vestido negro de corte impecable, discreto pero poderoso. Mientras tanto, Ignacio entraba del brazo de Camila Esquivel, una modelo joven con la que llevaba meses viéndose en secreto. El murmullo en la sala fue inmediato. Los invitados se lanzaban miradas de asombro y murmuraban entre sí. Pero Victoria no reaccionó como Ignacio esperaba. No hubo lágrimas, ni escándalo, ni súplicas. En cambio, con una seguridad absoluta, caminó hasta el centro del salón y subió al escenario donde estaba a punto de iniciar el discurso de bienvenida. Tomó el micrófono con firmeza y, con una sonrisa impecable, comenzó a hablar. «Buenas noches a todos. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta noche tan especial», dijo con voz clara. Miró a Ignacio desde lo alto y disfrutó del momento en que su expresión cambió de burla a preocupación. Había llegado la hora. Y lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para siempre. Ignacio Montenegro se removió en su asiento. No le gustaba la forma en que su esposa hablaba con tanta seguridad. Victoria nunca se había atrevido a enfrentarlo en público. Siempre había sido la esposa sumisa, la mujer que callaba y agachaba la cabeza. Pero ahora algo en su mirada lo inquietaba. Esta gala es un momento para celebrar el éxito, la integridad y el legado de la familia Montenegro, continuó Victoria, con una sonrisa enigmática. Pero también es una oportunidad para hablar con transparencia, para reconocer lo que realmente sucede detrás de las apariencias. El murmullo en la sala aumentó. Ignacio sintió un leve sudor en la frente. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Quiso levantarse, pero en ese instante las luces del salón se atenuaron y en la gran pantalla detrás del escenario apareció un video.
Las primeras imágenes parecían inofensivas, fragmentos de reuniones, transacciones, conferencias de prensa. Pero luego, la imagen cambió a algo mucho más comprometedor. Ignacio se puso rígido. En la pantalla se veía a él, en su propia oficina, negociando con empresarios de dudosa reputación, aceptando sobornos, firmando contratos fraudulentos, alterando cifras para ocultar pérdidas millonarias de la compañía Montenegro. Cada palabra, cada número, cada detalle estaba ahí, expuesto ante los ojos de cientos de personas influyentes, periodistas, inversionistas. «Apaga eso», rugió Ignacio, poniéndose de pie. Pero era demasiado tarde. La evidencia estaba presentada. Su imagen pública, su poder, su credibilidad, todo se desmoronaba en cuestión de segundos. Victoria descendió del escenario con calma, como si no acabara de detonar una bomba que cambiaría su destino para siempre. Se acercó a Ignacio, que la miraba con una furia descontrolada. «¿Qué hiciste?», espetó entre dientes. «Lo que debía hacer hace mucho tiempo», susurró ella, con una serenidad que lo hizo enfurecer aún más. «Te dejé creer que siempre tendrías el control, pero ahora el mundo ve quién eres realmente». En ese instante, los teléfonos comenzaron a sonar. Los accionistas se levantaban de sus asientos, los periodistas grababan cada reacción, y los abogados de la familia Montenegro se apresuraban a hacer llamadas frenéticas. Ignacio estaba acabado. Camila, su amante, se apartó de su lado con una expresión de horror. No quería estar vinculada con un hombre cuyo imperio se derrumbaba ante los ojos de todos. «Esto no se quedará así, Victoria», gritó Ignacio, pero su voz temblaba de rabia y desesperación. Ella lo miró por última vez, con la satisfacción de quien ha esperado pacientemente su momento. «No, Ignacio. Para ti, esto apenas comienza». Y con una última sonrisa, Victoria se dio la vuelta y salió del salón con la cabeza en alto, mientras a su espalda el mundo de Ignacio Montenegro colapsaba. El eco de sus tacones resonaba en el mármol pulido mientras Victoria salía de la gala con una calma ensayada. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de triunfo. Años de desprecio, humillaciones y silencios forzados habían llegado a su fin. Ignacio Montenegro, el hombre que la había tratado como si no valiera nada, ahora estaba en ruinas. Afuera, la brisa nocturna la recibió con un aire de libertad desconocida. Clara la esperaba junto a un auto negro con los ojos brillantes de emoción. «Dime que viste su cara», susurró Victoria al acercarse, y su amiga soltó una carcajada. «La vi y valió cada segundo de espera», respondió Clara, abriendo la puerta del auto. «Pero dime, ¿ahora qué sigue?». Victoria entró sin responder de inmediato. Miró la ciudad iluminada a través de la ventana y por primera vez en años sintió que tenía el control de su propia vida. Pero esto no era el final. «Asegurarme de que no tenga manera de levantarse otra vez», dijo finalmente. Mientras el auto arrancaba, en el interior del salón, Ignacio se debatía entre el pánico y la furia. Su teléfono vibraba sin parar con llamadas de abogados, ejecutivos y, peor aún, de su padre. Arturo Montenegro no toleraba el escándalo, y esto no era solo un escándalo. Era una catástrofe. Cuando logró salir de la gala, empujando a reporteros y esquivando preguntas, se encontró con su chofer esperándolo con el auto listo. Entró de golpe y golpeó el asiento con el puño. «Llévame a casa». «Ahora», ordenó con la voz afilada por la rabia. Pero al llegar a la mansión Montenegro, la humillación continuó. Apenas cruzó la puerta, su padre lo esperaba con el rostro endurecido y una copa de whisky en la mano. «¿Puedes explicarme qué demonios fue eso?», soltó Arturo con voz gélida. «Victoria», empezó Ignacio, pero su padre lo interrumpió. «No me interesa Victoria», bramó. «Me interesa cómo permitiste que te expusieran como un idiota frente a todo el mundo. ¿Tienes idea de lo que esto significa?». Ignacio pasó una mano por su cabello, sintiendo el peso de la realidad caer sobre él. La junta directiva lo destituiría, las acciones de la empresa se desplomarían, los inversionistas lo abandonarían. «Voy a arreglarlo», dijo entre dientes. «¿Cómo?». Arturo rió con amargura. ¿Tienes idea de cuántos buitres están esperando tu caída? ¿Cuántos enemigos hiciste en el camino? Ignacio,
Hijo, estás acabado. El peso de esas palabras cayó sobre él como una losa. Nunca, en toda su vida, había sentido miedo real. Pero ahora, por primera vez, lo experimentaba en carne propia. Mientras tanto, en un elegante departamento del centro de la ciudad, Victoria se servía una copa de vino y observaba los titulares en su tablet. Ignacio Montenegro destruido en su propia gala. Corrupción en el Imperio Montenegro. La verdad sale a la luz. Victoria exhaló lentamente. No se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Pero aún quedaba una última jugada por hacer. Ignacio no solo debía caer. Debía quedarse en el suelo. Y ella se aseguraría de que así fuera. Victoria despertó temprano, pero esta vez sin la opresión en el pecho que había sentido durante años. En lugar de la mansión Montenegro, despertó en su nuevo departamento, un espacio que había elegido con cuidado y que reflejaba lo que ahora era, una mujer libre. Se levantó con calma, sirviéndose café mientras revisaba las noticias. Los medios no hablaban de otra cosa. Ignacio Montenegro destituido de la presidencia de su empresa tras escándalo de corrupción. La caída del Imperio Montenegro. Inversionistas huyen tras la filtración de pruebas. Sonrió con satisfacción. Sabía que Ignacio intentaría salvarse, pero ella aún tenía una última carta bajo la manga. «Buenos días, Victoria», saludó Clara, entrando en la sala con el teléfono en mano. «Acabo de recibir una llamada muy interesante». Victoria alzó una ceja mientras su amiga le extendía el teléfono. «Es el abogado de los Montenegro. Quieren verte». No estaba sorprendida. Sabía que tarde o temprano Arturo Montenegro intentaría intervenir. Lo que no esperaba era que lo hiciera tan rápido. «Diles que estaré ahí a las 2 de la tarde», respondió con calma. Cuando llegó a la oficina de Arturo Montenegro, encontró al patriarca sentado tras su enorme escritorio de caoba, con su mirada fría clavada en ella. Ignacio, en cambio, estaba de pie junto a la ventana, con los puños cerrados y una expresión de puro odio. «Siéntate, Victoria», dijo Arturo con voz controlada. Ella lo hizo, cruzando las piernas con elegancia. «Voy a ser directo», continuó él. «No podemos permitir que este escándalo siga creciendo. Dime qué quieres para que todo esto termine». Victoria sonrió levemente. «¿Termine?», repitió, fingiendo confusión. «Pero si apenas comienza». Ignacio golpeó la mesa con furia. «Ya conseguiste lo que querías. Me destruiste». Victoria lo miró con paciencia. «No, Ignacio. Yo no te destruí. Lo hiciste tú solo. Yo solo me aseguré de que todos vieran la verdad». Arturo respiró hondo, intentando controlar la situación. «Victoria, podemos llegar a un acuerdo. Pide lo que quieras». Ella lo observó por un momento antes de responder. «Quiero lo que me corresponde. Quiero mi parte de la empresa». Ignacio soltó una carcajada sarcástica. «Tú no tienes derecho a nada». Victoria lo ignoró y continuó mirando a Arturo. «Si no lo hacen, tengo más información que podría interesar a la fiscalía». «¿Cuánto tiempo creen que pasará antes de que las autoridades toquen su puerta?» Un silencio denso cayó sobre la oficina. Arturo Montenegro, un hombre que había construido un imperio con mano de hierro, comprendió que había perdido. «Te haré una oferta», dijo finalmente. «Pero si aceptas, te quiero fuera de nuestras vidas para siempre». Victoria sonrió. Esa era la idea desde el principio. 2 semanas después, Victoria firmaba los papeles que la convertían en propietaria de un porcentaje significativo de la empresa Montenegro. No tenía interés en manejarla, pero sí en vender sus acciones al mejor postor, asegurando que Ignacio nunca pudiera recuperarla. El día que los documentos fueron oficializados, Clara la llevó a cenar para celebrar. «Brindemos por tu libertad», dijo, levantando su copa. Victoria sonrió y chocó su copa con la de su amiga. «Por la libertad, y por nunca volver a ser la sombra de nadie». Ignacio Montenegro había caído, y ella había ganado. No solo su venganza, sino su vida. Y eso, pensó mientras bebía su vino, era lo más dulce de todo. Las luces de la ciudad titilaban a través del ventanal del lujoso restaurante donde Victoria celebraba su victoria.
El ambiente elegante y la música suave contrastaban con los años de humillación que había soportado. Ahora, por primera vez, no era la esposa invisible de Ignacio Montenegro. Era una mujer poderosa, respetada, temida. Clara, con una sonrisa traviesa, deslizó un sobre hacia ella sobre la mesa. No quería arruinar la celebración, pero creo que esto te interesará. Victoria arqueó una ceja y tomó el sobre con curiosidad. Al abrirlo, encontró un documento legal con el nombre de Ignacio en letras destacadas. ¿Qué es esto? Una demanda, respondió Clara con satisfacción. Varios accionistas están demandando a Ignacio por fraude y negligencia. Si pierde, no solo quedará arruinado financieramente, sino que podría enfrentar cargos criminales. Victoria leyó cada línea con atención. No pudo evitar sonreír. Así que su caída aún no ha terminado. Mientras Victoria brindaba por su futuro, Ignacio se ahogaba en desesperación. Su vida se había convertido en un infierno. Perdió la presidencia de la empresa, su padre le retiró su apoyo y, como si fuera poco, la mujer con la que se había exhibido en la gala, Camila, desapareció sin dejar rastro en cuanto las noticias de su ruina se confirmaron. Ahora estaba solo, sentado en el estudio de la mansión que pronto dejaría de ser suya. Rodeado de botellas vacías, revisaba frenéticamente los documentos que sus abogados le habían enviado. «Maldita sea», murmuró, lanzando un vaso contra la pared. No podía aceptar que Victoria lo hubiera vencido. Tenía que encontrar una manera de recuperar lo que era suyo. Pero su teléfono sonó con una llamada que terminó de sellar su destino. «Señor Montenegro, lo siento, pero tenemos que proceder con el embargo». Ignacio sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo estaba perdido. Días después, Victoria se encontraba en una reunión con empresarios interesados en comprar su participación en la empresa Montenegro. Sabía que Ignacio intentaría recuperar su poder, pero ella ya se había adelantado a sus movimientos. Al finalizar la reunión, Clara la esperaba con un café en la mano y una expresión de triunfo. «Ignacio dejó la mansión hoy», informó con deleite. «Tu plan funcionó mejor de lo esperado». Victoria tomó el café y exhaló con satisfacción. «No fue solo mi plan», dijo, mirando a su amiga con gratitud. «Fue nuestra paciencia, nuestra inteligencia y su propia arrogancia. Ahora era libre. Y lo mejor de todo, Ignacio Montenegro jamás podría volver a pisotearla. Había terminado lo que comenzó aquella noche en la gala. Había ganado». El eco de los pasos de Ignacio resonaba en los pasillos vacíos de la mansión Montenegro. Su mansión. O, al menos, lo había sido hasta esa mañana, cuando los abogados le entregaron los documentos de desalojo. Ahora, las paredes que antes reflejaban su gloria estaban desnudas, sin los cuadros de colección ni los muebles que su madre había escogido con esmero. Todo lo que alguna vez le perteneció estaba siendo subastado para cubrir las deudas. Un chofer esperaba afuera con el motor encendido. No era su chofer personal, ni su auto de lujo. Apenas había logrado alquilar un departamento modesto en una zona discreta, lejos de la mirada de la alta sociedad que antes lo adulaba y que ahora lo despreciaba. Cuando subió al auto, sacó su teléfono con manos temblorosas. Abrió su cuenta bancaria y la vio reducida a números insignificantes. Sus abogados le habían advertido que aún existía una posibilidad de recuperar algo si encontraba inversionistas dispuestos a apostar por él, pero sabía que nadie en su sano juicio confiaría en un hombre en ruinas. Y todo por culpa de Victoria. La furia se mezcló con el pánico. Durante años la había considerado una sombra insignificante, una mujer que no tenía la capacidad de hacerle daño. Pero ella lo había demostrado equivocado de la peor manera posible. Encendió la pantalla y escribió su nombre en los buscadores de Internet. Ahí estaba ella, en la portada de revistas financieras, en entrevistas con empresarios, en eventos de prestigio. La esposa olvidada ahora era una figura influyente. Apretó los dientes. No podía dejar que esto terminara así. Tenía que hacer algo. Victoria entró a su oficina con el porte de una mujer que sabía que tenía el control. En solo unas semanas había convertido su escándalo en un trampolín para su éxito. No solo había vendido su parte de la empresa Montenegro por una fortuna, sino que ahora estaba invirtiendo en proyectos propios.
La traición de Ignacio había sido el punto de quiebre que la llevó a transformarse, y ahora que veía su reflejo en la ventana panorámica de su oficina, se dio cuenta de algo. Por primera vez, realmente amaba a la mujer en la que se había convertido. Clara entró con un café y una expresión de curiosidad. ¿Supiste de Ignacio? Victoria sonrió sin apartar la vista del horizonte. Sí, supe. Parece que intenta reunir aliados para volver a la cima, dijo Clara, dejando el café sobre el escritorio. ¿Crees que? No, Victoria la interrumpió con seguridad. No lo logrará. Clara la miró con admiración. Tienes razón. Es solo que no puedo evitar preguntarme cómo se siente. Victoria se permitió un momento de reflexión. Claro que podía imaginarlo. La desesperación, la impotencia, la humillación. Lo que ella había sentido durante años, ahora él lo vivía en carne propia. Pero no lo compadecía. Se siente como alguien que perdió una batalla que jamás pensó que podía perder, dijo con calma. Y eso es lo que más le duele. Clara sonrió y levantó su taza de café en un gesto de brindis. Por la victoria, entonces. Victoria tomó su propia taza y chocó suavemente con la de su amiga. Por la victoria. Y por el hecho de que nunca más tendré que mirar atrás. Sabía que Ignacio intentaría contraatacar. Pero ya no era la mujer que él podía pisotear. Ahora era más poderosa que él. Y siempre lo sería. Ignacio Montenegro nunca había conocido la desesperación hasta ahora. Durante toda su vida, había sido el heredero intocable, el hombre al que todos temían o adulaban. Pero ahora, las puertas que antes se abrían con una simple llamada permanecían cerradas. Los empresarios que solían buscar su aprobación ni siquiera le devolvían los mensajes. Sus amigos lo habían abandonado. Y su apellido, que alguna vez había sido sinónimo de prestigio, ahora solo evocaba corrupción y vergüenza. Sentado en la mesa de una cafetería modesta, muy lejos de los restaurantes exclusivos donde solía cerrar negocios, hojeaba las noticias con el ceño fruncido. Victoria Santamaría, la nueva figura del mundo empresarial. La exesposa de Ignacio Montenegro no solo expuso la corrupción dentro del Imperio Montenegro, sino que ahora es una de las inversionistas más prometedoras del país. Ignacio apretó los dientes. Ver su nombre ligado a la palabra exesposa le provocaba una rabia indescriptible. ¿Cómo había sido posible que ella, la mujer a la que siempre había menospreciado, ahora estuviera en la cima mientras él se hundía? Pero aún no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Necesito verte», dijo con voz firme cuando la persona al otro lado respondió. «Vaya, Ignacio», la voz sonaba entretenida, casi burlona. «¿Quién iba a decir que me llamarías después de tanto tiempo? Corta la basura. Necesito tu ayuda. Y dime, ¿qué gano yo con esto?» Ignacio cerró los ojos un segundo, tragándose su orgullo. «Dinero. Poder. Lo que quieras». Hubo una pausa antes de la respuesta. «Nos vemos en una hora». Colgó el teléfono y respiró hondo. Victoria le había quitado todo, pero él no iba a quedarse de brazos cruzados. Si ella había jugado sucio, él haría lo mismo. Victoria se encontraba en su oficina cuando recibió un mensaje inesperado. Era de un contacto anónimo, pero el contenido era claro. «Ten cuidado. Ignacio se está moviendo». Frunció el ceño y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era ingenua. Sabía que Ignacio no era el tipo de hombre que aceptaría la derrota sin intentar algo más. Clara llamó con seriedad. Su amiga entró en la oficina en cuestión de segundos. «¿Qué pasa?» Victoria le mostró el mensaje y observó su reacción. Clara leyó en silencio y luego levantó la vista con una mezcla de preocupación y furia. «¿Qué crees que esté planeando?» «No lo sé», admitió Victoria, «pero lo averiguaremos». Ya le había quitado todo a Ignacio. Pero si él intentaba algo contra ella, se aseguraría de que su caída fuera aún más profunda. Ignacio Montenegro aún no entendía con quién estaba jugando. Y esa sería su última gran equivocación. Victoria sabía que Ignacio no se rendiría fácilmente. La ambición lo había impulsado toda su vida, y ahora, con el orgullo herido y sin nada que perder, era más peligroso que nunca.
Había aprendido a no subestimarlo, pero esta vez, la diferencia era que ella tenía el control. Esa misma noche, mientras revisaba documentos en su departamento, recibió otra notificación en su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. No todo está dicho, Victoria. Nos veremos pronto. Su mandíbula se tensó. Sabía que era Ignacio. Muy bien, susurró para sí misma, apoyándose en el respaldo de su silla. No era miedo lo que sentía. Era determinación. Ignacio estaba desesperado, y los hombres desesperados cometían errores. Solo tenía que esperar y atraparlo en su propio juego. Del otro lado de la ciudad, Ignacio Montenegro caminaba de un lado a otro en un bar privado, con un vaso de whisky en la mano. Frente a él, un hombre de traje oscuro lo observaba con expresión analítica. «Así que quieres recuperar tu poder», dijo el hombre, con tono pausado. «Y para eso, necesitas que Victoria desaparezca del camino». Ignacio apretó el vaso. «No me malinterpretes», respondió con una sonrisa tensa. «No quiero hacerle daño, solo necesito neutralizarla». El hombre arqueó una ceja. «Neutralizarla, dices. ¿Y cómo planeas hacerlo?» Ignacio exhaló, tratando de contener su frustración. «Necesito que la prensa la destruya. Que la gente deje de verla como la heroína que creen que es. Quiero que todos se pregunten si ella es tan intachable como aparenta». El hombre sonrió levemente y bebió un sorbo de su copa. «Difamar a una persona no es complicado. Pero necesitas algo real, algo que tenga impacto». Ignacio se inclinó hacia adelante. «Entonces encuéntralo». Al día siguiente, Victoria entró en su oficina y encontró a Clara con expresión tensa, sosteniendo su teléfono. «Tienes que ver esto», dijo, extendiéndole la pantalla. Victoria tomó el teléfono y vio el titular en un blog de chismes. «¿Victoria Santamaría es tan inocente como dice?». Fuentes aseguran que la exesposa de Ignacio Montenegro tenía su propio plan para destruirlo desde antes de la gala. Más abajo, el artículo insinuaba que Victoria había usado información privilegiada y contactos turbios para orquestar la caída de Ignacio. Todo era mentira, pero la forma en que estaba escrito hacía que cualquiera dudara. Victoria cerró los ojos por un momento y luego soltó un suspiro. Sabía que lo intentaría. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Clara. Victoria levantó la vista con calma. «Vamos a hacer lo que Ignacio nunca esperaría. Vamos a dejar que se enrede en su propia trampa. Si Ignacio quería jugar sucio, entonces ella le mostraría que había subestimado a la persona equivocada». Las redes sociales explotaron con el escándalo. Aunque la mayoría aún veía a Victoria como la mujer que había desenmascarado la corrupción de Ignacio, el artículo comenzó a sembrar dudas. Algunos medios más grandes replicaron la historia, y en cuestión de horas, su reputación estaba en juego. Victoria, sin embargo, no se dejó llevar por la histeria. Sabía que esto era obra de Ignacio, un intento desesperado por arrastrarla al mismo fango en el que él se encontraba. Clara entró en su oficina con expresión tensa. «Los inversionistas están inquietos. Algunos empiezan a preguntarse si podrías haber manipulado información para beneficiarte de la caída de Ignacio». Victoria se recargó en su silla y entrelazó los dedos. Era justo lo que él quería. Pero cometió un error. Clara alzó una ceja. «¿Cuál?». Victoria sonrió con frialdad. «Subestimarme». Mientras tanto, Ignacio celebraba en una suite de hotel con un puro entre los dedos y una copa de whisky en la otra mano. Frente a él, en la pantalla del televisor, los analistas discutían si Victoria Santamaría era realmente la víctima o si había jugado sucio para conseguir su fortuna. «Ahí lo tienes», dijo con satisfacción, recostándose en el sillón de cuero. «No soy el único corrupto en esta historia». Su acompañante, un periodista que se había vendido por una fuerte suma de dinero, sonrió con nerviosismo. «El artículo ha tenido impacto, pero si ella decide tomar acciones legales». «No puede probar nada», lo interrumpió Ignacio, exhalando humo. «Además, ya hablé con otras personas. Muy pronto habrá más noticias que la pondrán contra la pared». Pero justo en ese momento, su teléfono vibró con una notificación que lo hizo fruncir el ceño.
Victoria Santamaría responde a las acusaciones con pruebas que dejan a Ignacio Montenegro en una peor posición. ¿Qué demonios?, murmuró, haciendo clic en el enlace. La transmisión en vivo lo dejó helado. Victoria apareció en la pantalla con una seguridad inquebrantable. Estaba en su oficina, con documentos en la mesa y una expresión de calma absoluta. En las últimas horas han circulado rumores sobre mi supuesto uso de información privilegiada para destruir la empresa Montenegro, dijo con voz firme. Esos rumores son falsos. Pero lo que sí es real es que Ignacio Montenegro sigue tratando de manipular la verdad para salvarse. Levantó un documento y lo mostró a la cámara. Aquí están las pruebas de que Ignacio Montenegro pagó a periodistas para difamarme. Correos electrónicos, transferencias bancarias, todo está aquí. Y esto es solo el principio. El impacto fue inmediato. Los comentarios en la transmisión en vivo explotaron, condenando a Ignacio y exigiendo que se investigara todo. Ignacio sintió que el estómago se le hundía. No puede ser. Su plan, su última jugada para intentar destruir a Victoria, se le había volteado en la cara. Y esta vez, no habría escapatoria. El caos se desató en cuestión de minutos. Las redes sociales ardían con el nuevo escándalo, pero esta vez no era Victoria la que estaba en la mira, sino Ignacio Montenegro. La evidencia que ella presentó era irrefutable: transferencias bancarias a periodistas, correos con instrucciones detalladas sobre cómo difamarla y hasta mensajes donde Ignacio pedía que se hiciera ver como una manipuladora y una mujer ambiciosa. Los medios no tardaron en cambiar su narrativa. Aquellos que habían dudado de Victoria ahora se disculpaban públicamente y las noticias titulaban: Ignacio Montenegro atrapado en su propia red de mentiras. Victoria Santamaría desenmascara la última jugada sucia de su exmarido. Montenegro, al borde del abismo, posibles consecuencias legales por difamación y corrupción. En su suite de hotel, Ignacio lanzó su teléfono contra la pared con tanta fuerza que la pantalla se astilló. Su pecho subía y bajaba con respiraciones furiosas. Su plan no solo había fracasado, sino que ahora él mismo estaba más hundido que nunca. ¡Maldita sea!, rugió, golpeando la mesa con los puños. La puerta de la suite se abrió de golpe y su abogado, un hombre de cabello canoso y rostro severo, entró con expresión sombría. Nos llegó una citación. Tienes que presentarte ante la fiscalía. Ignacio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué me están acusando? El abogado suspiró, lanzándole un sobre. Difamación, fraude, manipulación de información financiera, y esto es solo el comienzo. Ignacio sintió que el aire le faltaba. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida, pero por primera vez en su vida no la encontraba. Victoria, por su parte, estaba en su departamento con Clara, viendo la reacción en vivo de los medios. Se recargó en el sofá con una copa de vino en la mano y una sonrisa tranquila en los labios. No puedo creer que cayó tan fácil en su propia trampa, comentó Clara, riendo mientras leía los comentarios en redes sociales. Victoria giró la copa en su mano, observando el líquido rojo moverse lentamente. Ignacio nunca pensó que yo sería capaz de enfrentarme a él. Siempre creyó que era la mujer sumisa que podía pisotear, dijo, tomando un sorbo de vino. Su error fue no darse cuenta de que ya no tenía el poder. Y ahora sí está acabado, afirmó Clara, chocando su copa con la de Victoria. Pero Victoria no celebró aún. Sabía que Ignacio era como un animal herido. Y un animal herido, cuando es acorralado, puede volverse peligroso. 3 días después, Ignacio Montenegro apareció en los titulares nuevamente, pero esta vez no por voluntad propia. Ignacio Montenegro arrestado, las autoridades lo investigan por fraude y corrupción. Victoria leyó la noticia con calma desde su oficina. No sintió alegría ni satisfacción, solo paz. Ignacio Montenegro había llegado al final de su camino. Y ella, después de años de humillaciones, al fin era libre. El sonido de las cámaras y los gritos de los reporteros inundaban la entrada de la fiscalía cuando Ignacio Montenegro fue escoltado por agentes, esposado y con el rostro desencajado. Los flashes de las cámaras captaban cada segundo de su humillación. Su impecable traje azul ahora parecía demasiado grande para el hombre que lo vestía,
como si la arrogancia que alguna vez lo había envuelto se hubiera desvanecido junto con su poder. «Señor Montenegro», gritó un periodista, ¿tiene algo que decir sobre las acusaciones en su contra? ¿Es cierto que sobornó funcionarios para encubrir sus fraudes?, insistió otro. Ignacio apretó la mandíbula y bajó la mirada. Había perdido todo: la empresa, el respeto de la sociedad, el apoyo de su padre, y ahora, incluso su libertad estaba en riesgo. Desde la comodidad de su oficina, Victoria observaba la transmisión en vivo con una expresión impasible. No sentía remordimiento, tampoco satisfacción desbordante. Solo una sensación de cierre. Ignacio Montenegro había jugado con su vida, la había menospreciado, la había humillado. Ahora el destino simplemente le devolvía cada uno de sus errores. Clara entró en la oficina con una sonrisa radiante y un teléfono en la mano. «Creo que es oficial. Has enterrado a Ignacio Montenegro». Victoria tomó el teléfono y vio los mensajes de empresarios, inversionistas y conocidos felicitándola. Algunos le ofrecían nuevas oportunidades, otros simplemente admiraban la forma en que había logrado su victoria sin ensuciarse las manos. «No fue solo mi trabajo», dijo Victoria, dejando el teléfono sobre la mesa. «Ignacio lo hizo todo por sí mismo». Clara rió y se dejó caer en el sofá. «Bueno, ahora que este capítulo está cerrado, dime, ¿qué sigue para Victoria Santamaría?». Victoria sonrió con calma, observando la ciudad a través del ventanal. «Construir algo propio. Esta vez sin sombras que me opaquen». Días después, la imagen de Ignacio Montenegro en prisión preventiva se viralizó. Su caída era absoluta. Sin aliados, sin dinero y con una investigación en curso que prometía más cargos en su contra, estaba destinado a perder los pocos restos de dignidad que le quedaban. En cambio, Victoria brillaba. Había pasado de ser la esposa ignorada a una de las mujeres más influyentes del mundo empresarial. Ya no cargaba con el apellido Montenegro. Ahora, su nombre por sí solo bastaba para abrir puertas. Y mientras el mundo seguía adelante, Victoria finalmente sintió lo que durante años creyó imposible: paz. Había vencido. Había renacido. Y lo mejor de todo, Ignacio Montenegro nunca podría volver a tocarla. El sol de la mañana iluminaba la elegante oficina de Victoria Santamaría. Desde el ventanal panorámico, observaba la ciudad que alguna vez la vio caminar con la cabeza baja, siendo solo la esposa de Ignacio Montenegro. Ahora, era su ciudad, su mundo. Su nombre estaba en cada titular financiero, en cada evento importante, en cada conversación de alto nivel. Y lo mejor de todo, lo había conseguido sola. Clara entró con su característica energía, sosteniendo un par de sobres en la mano. «Tienes varias invitaciones interesantes», anunció, hojeando el contenido. Una para un evento exclusivo con inversionistas en Nueva York, otra para una entrevista con la revista Forbes, y esta, dijo, levantando la última carta con una sonrisa traviesa, es la que más me gusta. Victoria tomó el sobre y lo abrió con curiosidad. En su interior había una elegante invitación dorada. La junta directiva del Grupo Montenegro tiene el honor de invitar a Victoria Santamaría a la reunión anual de accionistas. Su sonrisa se amplió con diversión. ¿Así que ahora sí quieren que asista? Por supuesto. Clara se dejó caer en el sofá. Después de todo, eres una de las mayores inversionistas después de vender tus acciones a sus competidores. Victoria recorrió con la vista la invitación. Aquella misma junta que una vez la había visto con desprecio, ahora la llamaba con respeto. «No pienso ir», dijo con calma, dejando la carta sobre la mesa. Clara levantó una ceja. «¿No? ¿Por qué no?». Victoria se sirvió un café y tomó un sorbo antes de responder. «Porque ya no me interesa». Clara la miró en silencio por unos segundos y luego sonrió con orgullo. «Me gusta esa respuesta». Por años, Ignacio Montenegro había sido su sombra. Todo lo que hacía giraba en torno a su desprecio, su dominio, su poder. Pero ahora, él no existía en su vida. No importaba. Victoria había ganado porque ya no le importaba vencerlo. A kilómetros de ahí, en una celda fría y silenciosa, Ignacio Montenegro hojeaba un viejo periódico con las manos temblorosas. El titular que leía lo atormentaba.
Victoria Santamaría, la mujer que conquistó el mundo financiero tras la caída de Ignacio Montenegro. Apretó el papel con fuerza hasta arrugarlo. En su interior, la rabia, la impotencia y el odio hervían. Victoria había destruido su vida y ni siquiera se molestaba en mirarlo. Ese era su peor castigo. Días después, Victoria cerró el trato final para la adquisición de su nueva empresa. El proyecto con el que siempre había soñado, uno que era completamente suyo. Mientras firmaba el último documento, sintió algo dentro de ella, una certeza absoluta de que esta era su verdadera victoria. No se trataba de Ignacio, ni de venganza. Se trataba de su nueva vida, libre, poderosa y completamente suya. El sol se filtraba por los ventanales de la nueva sede de la empresa de Victoria Santamaría. Era un edificio moderno en una de las mejores zonas de la ciudad, un símbolo de su renacer. Cada rincón de ese lugar representaba su esfuerzo, su inteligencia y su perseverancia. Ya no era la sombra de nadie. Ahora, su nombre tenía peso propio. Estaba revisando los últimos detalles de su primera gran adquisición cuando Clara irrumpió en la oficina con su teléfono en la mano y una expresión de sorpresa. «Tienes que ver esto», dijo, extendiéndole la pantalla. Victoria tomó el teléfono con calma, sin prisa. Había aprendido a no alterarse fácilmente. Pero cuando leyó el titular, levantó una ceja con leve incredulidad. Ignacio Montenegro firma acuerdo con la fiscalía y podría evitar la cárcel. Interesante, murmuró, cruzándose de brazos. Parece que encontró una forma de salir del agujero, dijo Clara, sentándose en el sofá. Sabíamos que no se quedaría quieto. Victoria sonrió con frialdad. Sí, pero salir de prisión no significa recuperar su poder. Las condiciones del acuerdo eran claras. Ignacio no podía volver a dirigir ninguna empresa, había entregado la mayoría de sus bienes y tenía prohibido salir del país. Había evitado una sentencia larga, pero el precio había sido su futuro. ¿Crees que intentará vengarse?, preguntó Clara. Victoria dejó el teléfono sobre la mesa y tomó un sorbo de su café. Ignacio siempre fue un hombre de orgullo, pero ahora no tiene ni dinero, ni aliados, ni influencia. Su tiempo terminó. Clara asintió, pero su expresión aún reflejaba cierta inquietud. Solo espero que lo acepte y no haga ninguna locura. Victoria miró por la ventana con serenidad. Si lo intenta, será su última equivocación. Del otro lado de la ciudad, en un departamento modesto y lejos del glamour en el que había vivido, Ignacio Montenegro bebía whisky barato mientras miraba las noticias en la televisión. El acuerdo con la fiscalía lo había salvado de la cárcel, pero no de la ruina. No tenía dinero, ni empresas, ni acceso a los círculos donde antes se movía con facilidad. Pero lo peor era ver a Victoria en cada titular. Victoria Santamaría cierra su primera gran adquisición. La exesposa de Ignacio Montenegro sigue imparable en el mundo de los negocios. De humillada a líder, la historia de Victoria Santamaría. Cada palabra era una daga en su orgullo. Tomó otro trago y apretó la mandíbula. Esto no ha terminado, murmuró para sí mismo. Pero, en el fondo, sabía la verdad. Sí había terminado. Victoria había ganado. Y él ya no era nadie. Los días pasaron y Victoria siguió con su vida, dejando el nombre de Ignacio Montenegro en el pasado. Su empresa crecía rápidamente. Sus decisiones estratégicas la habían convertido en una figura influyente y por primera vez en años sentía que estaba exactamente donde quería estar. Pero no se engañaba. Conocía a Ignacio. Sabía que un hombre como él no aceptaba la derrota fácilmente. Por eso no se sorprendió cuando, una mañana, recibió una notificación de su equipo de seguridad. Ignacio Montenegro ha sido visto rondando tu oficina. Victoria exhaló con paciencia y dejó el teléfono sobre la mesa. Clara, que estaba sentada frente a ella, notó su expresión y frunció el ceño. ¿Otra vez Ignacio? ¿Qué quiere ahora? Victoria se encogió de hombros con desinterés. Tal vez solo está asimilando su nueva realidad. O tal vez planea algo, insistió Clara. No confío en él. Victoria tampoco, pero esta vez no sentía miedo ni preocupación.
Solo una certeza absoluta de que Ignacio Montenegro ya no tenía poder sobre su vida. Si intenta algo, lo aplastaré antes de que siquiera pueda comenzar, dijo con serenidad. Clara la miró con admiración. Definitivamente ya no eres la misma mujer que él humilló. Victoria sonrió levemente. No, no lo soy. Esa misma tarde, mientras salía de su oficina, encontró a Ignacio esperándola en la acera. Su exmarido estaba irreconocible. Su traje no tenía la elegancia de antes, su barba crecida lo hacía ver descuidado y sus ojos tenían un brillo entre desesperación y furia contenida. «Necesitamos hablar», dijo él, con voz grave. Victoria lo miró con calma, sin rastro de emoción en su rostro. «No tenemos nada de qué hablar, Ignacio». Él dio un paso adelante. «Voy a recuperar lo que es mío», espetó, con los puños cerrados. «No me quedaré en el suelo». Victoria sostuvo su mirada sin pestañear. «Ignacio, todo lo que tenías lo perdiste por tu propia culpa. Yo no hice nada más que mostrar la verdad. Tú me quitaste todo», gruñó él, con los dientes apretados. «Y algún día me lo vas a pagar». Victoria soltó una leve risa, pero sin humor. «¿Pagar?», repitió con burla. «Ignacio, ¿qué puedes hacerme? Ya no eres nadie. No tienes poder, no tienes aliados, no tienes dinero. No eres más que la sombra de lo que alguna vez fuiste». Ignacio tembló de rabia. Su ego herido no soportaba que ella hablara con tanta seguridad. «Voy a volver», susurró con veneno. «Y cuando lo haga, me aseguraré de que caigas igual que yo». Victoria suspiró, aburrida de su amenaza vacía. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Ignacio?». Él no respondió, pero ella continuó de todos modos. «Yo no necesito vengarme de ti para ganar. Yo ya gané». Dicho eso, Victoria lo dejó allí, en la calle, con su miseria y su rencor. Ignacio Montenegro había caído. Y ella, con su dignidad intacta, con su poder intacto, con su futuro brillante, ya no tenía que mirar atrás. Su historia con él había terminado. Para siempre. El sonido de sus tacones resonaba contra el mármol mientras Victoria caminaba con paso firme hacia su auto. Había dejado atrás a Ignacio sin siquiera voltear. No lo necesitaba. No lo temía. No le debía nada. Mientras el chofer abría la puerta, Clara la esperaba dentro con los brazos cruzados. «Déjame adivinar», dijo en tono irónico. «Ignacio Montenegro cree que va a resurgir de las cenizas como un ave fénix». Victoria se acomodó en el asiento trasero con una leve sonrisa. Más bien como un gallo desplumado intentando volar. Clara soltó una carcajada mientras el auto arrancaba. «No sé cómo puedes estar tan tranquila. Ese hombre es un lunático». Victoria miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad reflejarse en el vidrio. «Porque lo conozco mejor que nadie», dijo con calma. «Y sé que lo que más le duele no es haber perdido su dinero o su poder». «¿Entonces qué es?». Victoria giró la mirada hacia su amiga y respondió con una seguridad absoluta. «Saber que nunca podrá destruirme». Del otro lado de la ciudad, Ignacio Montenegro apretaba los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en la piel. Estaba solo. Más solo de lo que jamás había estado. Su último intento de intimidar a Victoria había sido un fracaso. Ella no se inmutó. No tembló. No reaccionó como él quería. Y eso lo consumía por dentro. Se miró en el reflejo de un ventanal sucio de su departamento alquilado. Su rostro estaba marcado por el cansancio, su mirada no tenía el brillo de antes. Ya no era Ignacio Montenegro, el hombre poderoso que todos temían. Ahora era solo un recuerdo desvanecido. Tomó una botella de whisky y la lanzó contra la pared con un grito de rabia. «Maldita sea». Pero nada cambió. El silencio de su ruina lo envolvió. Mientras tanto, en una exclusiva terraza con vista a la ciudad, Victoria brindaba con inversionistas y empresarios. Su nuevo proyecto estaba en marcha, uno que cambiaría el mercado y consolidaría su nombre como una de las mujeres más poderosas del país. Ignacio Montenegro era historia. Y ella, por fin, estaba lista para escribir su propio destino. Sin sombras. Sin miedos. Solo ella y su éxito.
El evento en la terraza transcurría con elegancia. Empresarios influyentes, inversionistas internacionales y figuras clave del sector financiero se acercaban a Victoria para felicitarla. Su nombre ya no era solo una referencia en los medios, sino un símbolo de inteligencia y resiliencia. «Señora Santamaría, es un honor conocerla», dijo un hombre de cabello canoso, extendiendo la mano. «Su historia es impresionante». Victoria sonrió con cortesía y estrechó su mano. «Gracias, señor Espinosa. Pero más que mi historia, lo que realmente importa es lo que haremos en el futuro». El hombre asintió con admiración. «Y estoy seguro de que su futuro será brillante». Mientras conversaban, Clara se acercó con una copa de champán en la mano y un brillo divertido en los ojos. «¿Sabes quién acaba de declararse en bancarrota oficialmente?», susurró en su oído. Victoria no necesitó preguntar. «Ignacio Montenegro», afirmó con tranquilidad. «Din, din, din. Tenemos una ganadora», bromeó Clara, chocando su copa con la de Victoria. Pero Victoria no sintió placer ni satisfacción. Solo una certeza absoluta de que este era el final definitivo. Ignacio Montenegro había peleado con uñas y dientes para aferrarse a su poder. Pero sin aliados, sin dinero y sin reputación, estaba acabado. «¿Sabes qué es lo mejor de todo?», preguntó Clara con una sonrisa pícara. «Que ni siquiera tuviste que mover un dedo. Él solito se hundió». Victoria tomó un sorbo de su champán y miró las luces de la ciudad con calma. El destino siempre pone a cada quien en su lugar. En un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, Ignacio Montenegro miraba la pantalla de su teléfono con una sensación de vacío absoluto. Las noticias eran claras. Ignacio Montenegro se declara en bancarrota tras perder todos sus bienes y negocios. Los comentarios en redes sociales eran peores. «De millonario a nada. ¡Qué patético!». Y pensar que tenía todo en la vida y lo perdió por arrogante. Victoria Santamaría debería darle clases de cómo manejar el éxito. El coraje lo asfixiaba. Intentó aferrarse a la idea de una venganza, a la esperanza de un regreso. Pero en el fondo, lo sabía. No había regreso. Victoria lo había superado en todo sentido. Y él nunca la alcanzaría. Arrojó el teléfono contra la pared y cerró los ojos, sintiendo el peso de su fracaso aplastarlo. El hombre que una vez lo tuvo todo, ahora no tenía nada. Días después, Victoria caminaba por el vestíbulo de su nueva empresa con paso firme. Saludó a empleados, revisó informes y asistió a reuniones con la confianza de una líder que había ganado su lugar. Al salir del edificio, una ráfaga de viento agitó su cabello, y por un momento se detuvo para mirar la ciudad a su alrededor. Había sobrevivido. Había vencido. Y lo más importante, había dejado su pasado atrás. Para siempre. Victoria se subió a su auto con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. Su empresa estaba creciendo con fuerza, su reputación era impecable y su vida ya no estaba atada a la sombra de Ignacio Montenegro. Mientras el auto avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. «Número desconocido, nos vemos pronto, Victoria. Esto aún no ha terminado». Victoria frunció el ceño. No había duda de quién era. «Ignacio», susurró para sí misma, con un suspiro de aburrimiento. Clara, sentada a su lado, notó su expresión y arqueó una ceja. «Déjame adivinar. ¿Ignacio todavía cree que tiene una carta bajo la manga?». Victoria apagó la pantalla del teléfono con un gesto despreocupado. «Déjalo intentarlo. Él ya perdió». Pero, aunque sus palabras eran seguras, una pequeña voz en su interior le decía que Ignacio Montenegro aún no había tocado fondo. Del otro lado de la ciudad, Ignacio estaba sentado en la barra de un bar oscuro, con la mirada perdida en el vaso de whisky que giraba lentamente entre sus manos. Su ropa, antes impecable, ahora estaba arrugada. Su cabello desordenado. Sus ojos rojos por la falta de sueño. Lo había perdido todo. Pero no iba a aceptar su derrota. «No voy a dejar que se salga con la suya», murmuró entre dientes. El barman lo miró con curiosidad. «¿Dijiste algo?». Ignacio levantó la vista y sonrió con amargura. «Nada».
Solo que, a veces, la vida da segundas oportunidades. Lo que Victoria no sabía era que él aún tenía un último recurso, un secreto, y estaba dispuesto a usarlo. Días después, mientras Victoria asistía a una cena de negocios en un prestigioso hotel, un hombre se acercó a ella con cautela. «Señora Santamaría», dijo en voz baja, «tengo información que podría interesarle». Ella levantó la mirada con curiosidad. «¿Quién es usted?». El hombre miró a su alrededor antes de inclinarse hacia ella. «Trabajo en la fiscalía. Y créame, Ignacio Montenegro no ha dicho su última palabra». Por primera vez en mucho tiempo, Victoria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Ignacio era peligroso, pero no imaginaba hasta qué punto. Victoria Santamaría nunca había sido una mujer que se dejara intimidar, pero esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Ignacio Montenegro no ha dicho su última palabra. Aquel funcionario de la fiscalía la miró con seriedad, como si supiera el peso de lo que estaba diciendo. Victoria, con la compostura de una mujer que había enfrentado la peor tormenta y salido más fuerte, tomó un sorbo de su vino y lo miró fijamente. «Dígame exactamente de qué se trata». El hombre dudó por un momento, pero luego sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. «No puedo quedarme mucho tiempo, pero esto le dará una idea de lo que Ignacio está intentando hacer». Victoria tomó el sobre y lo abrió con calma. Dentro había copias de documentos legales, transcripciones de llamadas interceptadas y correos electrónicos. Apenas leyó las primeras líneas, sintió un frío recorrerle la espalda. Ignacio había encontrado una grieta en su Victoria. Aparentemente, estaba colaborando con las autoridades no solo para reducir aún más su condena, sino para intentar involucrarla en algún tipo de irregularidad financiera. Quería arrastrarla al mismo abismo en el que él se encontraba. Clara, que había permanecido en silencio a su lado, finalmente habló. «¿Qué significa esto?». Victoria cerró el sobre y respiró hondo. «Significa que Ignacio sigue siendo Ignacio». Clara bufó. «¿Ese hombre no se cansa de perder?». Victoria sonrió con frialdad. «Todavía cree que puede ganar». El funcionario se puso de pie, listo para marcharse. «No puedo decirle más, pero le sugiero que se prepare. Él está desesperado». Victoria lo miró con gratitud. «Gracias por avisarme». Cuando el hombre se marchó, Clara la miró con preocupación. «Dime que no te preocupa». Victoria dejó el sobre la mesa y se acomodó en su asiento. «No me preocupa, pero sí me molesta», dijo con firmeza. «Ignacio no entiende que su tiempo terminó. ¿Qué vas a hacer?». Victoria tomó su teléfono y escribió un mensaje. «Nos vemos mañana. Es hora de cerrar este capítulo de una vez por todas». Clara leyó por encima de su hombro y sonrió con diversión. «Así me gusta». Al día siguiente, Victoria entró en la fiscalía con la seguridad de una mujer que no tenía nada que temer. Había pactado una reunión con su equipo legal para asegurarse de que Ignacio Montenegro no pudiera mover ni una sola pieza más en su contra. Cuando llegó a la sala de reuniones, el ambiente estaba tenso. Sus abogados ya estaban allí, junto con un fiscal que revisaba unos documentos. «Señora Santamaría», la saludó el fiscal. «Gracias por venir». «Dígame qué tan grave es lo que Ignacio está intentando hacer», respondió ella, sin rodeos. El fiscal suspiró y le entregó una carpeta con más documentos. «Ignacio está tratando de argumentar que usted usó información privilegiada para orquestar su caída. Quiere hacerle creer a la gente que todo esto fue un juego de manipulación financiera y no un simple acto de justicia». Victoria hojeó los documentos con calma. «No tiene ninguna prueba». «Exacto», asintió el fiscal. «Pero eso no significa que no pueda hacer ruido. Y con su historial, sabemos que es capaz de todo». Victoria sonrió con tranquilidad. «Entonces acabemos con esto de una vez». Horas después, Ignacio Montenegro se encontraba en su diminuto apartamento, con la televisión encendida y el teléfono en la mano. Esperaba una llamada, un mensaje, una señal de que su plan estaba funcionando. Pero en lugar de eso, la noticia que apareció en la pantalla lo dejó helado. Victoria Santamaría desmiente acusaciones de Ignacio Montenegro con pruebas contundentes.
Las imágenes mostraban a Victoria saliendo de la fiscalía con una declaración clara y directa para la prensa. No hay ninguna irregularidad en mis acciones. Todo lo que hice fue exponer la verdad. Ignacio Montenegro está intentando manipular la narrativa una vez más, pero esta vez no tiene el poder para lograrlo. La reportera en el estudio continuó con el informe. Además, documentos legales revelan que Ignacio Montenegro habría intentado sobornar a funcionarios para alterar pruebas en su caso. La fiscalía ha abierto una nueva investigación en su contra. Ignacio sintió que la sangre se le congelaba. No, no puede ser. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó un número. «Necesito hablar con alguien de la fiscalía», dijo con urgencia. «Esto es un error». Pero la voz al otro lado de la línea fue fría y tajante. «Señor Montenegro, lo llamaremos cuando tengamos algo que discutir». Y le colgaron. Ignacio lanzó el teléfono contra la pared con un grito de frustración. Todo estaba perdido. Esa noche, Victoria brindó con Clara en la terraza de su departamento. «Creo que ahora sí podemos decir que Ignacio Montenegro está acabado», dijo Clara con una sonrisa. Victoria alzó su copa con elegancia. «Siempre estuvo acabado. Solo que ahora, por fin, él lo sabe». Las dos rieron y bebieron su champán, disfrutando del aire fresco y de la sensación de triunfo absoluto. Victoria miró las luces de la ciudad y sintió una paz que nunca antes había experimentado. Ignacio Montenegro había sido un capítulo largo y doloroso de su vida, pero finalmente estaba cerrado. Él se había quedado en el pasado. Y ella solo tenía un camino por delante. El futuro. Libre, poderosa y dueña de su destino.